decir que toda mi vida es tuya, siempre te alabaré, siempre serás mi rey y mi Dios. Toda mi vida rindo delante de tus pies, siempre serás mi rey y mi Dios. Siempre serás mi rey y mi Dios. Que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestro canto y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, de recibir el honor. Levantemos nuestro canto y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús de por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Damos gracias a Dios por escuchar la música en vivo de nuevo, Vamos, ¿sí? Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. ¿Quién es? El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
gracia sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y adoramos al Señor Jesucristo por todo lo que hizo por nosotros y que día a día podemos ver reflejado en su amor diario. Que juntos hoy estamos aquí, por tu amor que de la oscuridad nos sacó a una voz. Venimos hoy delante de ti para darte el honor, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Corazón libre, nadie más es digno del honor recibir, te lo damos a ti, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, no a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria, a tu nombre sea dada la gloria, a tu nombre sea dada la gloria, a tu nombre sea dada la gloria. Muy buenos días, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien, disfrutando de las bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y aferrados a Él en este tiempo difícil que estamos viviendo. La meditación para esta mañana se va a centrar en el pasaje que encontramos en el segundo libro de Reyes, al capítulo 6, versos 1 al 7.
Segundo libro de los Reyes, entonces, capítulo 6, versículo 1 al 7. Y leemos la palabra del Señor que dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó, diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hasta allí la lectura. Un pasaje muy interesante nos ha tocado. Y como habrán podido notar, en el día de hoy, nuevamente tenemos como protagonista, al igual que el domingo pasado, al profeta Eliseo. Pero en esta ocasión lo encontramos, en primer lugar, relacionándose con un grupo de personas conocidos como los hijos de los profetas. Y es interesante ahondar un poco en este tema. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran los hijos de los profetas? Básicamente, ellos eran un grupo de hombres que estudiaban la palabra de Dios. Podríamos compararlos al día de hoy, en la actualidad, con un grupo de hermanos que estudian teología en un instituto bíblico. Esa es la idea. Al parecer, fue el profeta Samuel el fundador de estas escuelas. Hay una importante referencia con relación a este punto en el primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 20. Allí lo encontramos como quien estaba al frente de uno de estos grupos. Hablamos de Samuel. Pero es necesario aclarar que, si bien eran conocidos como hijos de los profetas, no necesariamente eran hijos de profetas. Quiero decir que sus padres no eran profetas o no necesariamente tenían que ser profetas. Más bien se utilizaba este término como un sinónimo de decir alumnos de profetas o discípulos de profetas. También vale la pena aclarar que el término profeta no se refiere a ellos como quienes tenían una capacidad especial de visualizar el futuro o adivinarlo, sino que se les llamaba profetas porque ellos eran los que enseñaban la palabra de Dios al pueblo. Y es bueno tener presente este término en la actualidad, porque sabemos que hay diferentes lugares donde se malinterpreta el significado de la palabra profeta. Si bien el tiempo de Eliseo y el de Elías, si pueden recordar también, era un tiempo de mucha apostasía, es notable que, leyendo este primer versículo del capítulo 6, que acabamos de hacer, vemos que la escuela de los profetas crecía, se expandía, y de hecho ese es el motivo por el cual los alumnos que estaban allí, los discípulos de los profetas, quisieron agrandar las instalaciones, quisieron hacer nuevas instalaciones, porque se ve que el lugar les estaba quedando un poco chico, estarían un poco apretaditos ahí. Como les decía, era un tiempo de mucha apostasía, pero esta escuela estaba en expansión. Algunos comentaristas e historiadores nos enseñan que es muy posible que estos profetas, que estos hijos de profetas, vivieran en comunidades. De hecho, se los ve, y cuando se los nombra, mejor dicho, en la Biblia, en los libros de Samuel, primero y segundo de Reyes,
siempre los encontramos juntos. Ellos están juntos estudiando la palabra de Dios, están juntos comiendo y están juntos trabajando, como en esta ocasión. Parece que se movían en bloque. Pero más allá de las actividades que pudieran tener ellos, las diversas actividades, quisiera resaltar lo más importante que ellos tenían. La prioridad, el deseo profundo de prepararse para el servicio al Señor. Ellos estaban allí, en esa escuela de profetas, para prepararse para el ministerio, para ser utilizados por Dios. Y esto es importante aún hoy, hermanos. Rápidamente podemos sacar una aplicación de este versículo. Siempre ha sido importante que los que quieren servir al Señor se preparen para hacerlo. El creyente, aquel que tiene la oportunidad de abrir la palabra de Dios, de compartir un pensamiento, de compartir una meditación, una enseñanza de la Biblia, está obligado a estudiar. No puede ser que se abra la palabra de Dios y se quiera interpretarla y enseñarla por medio de razonamientos humanos solamente. Y tenemos que entender que no solamente los ancianos, los diáconos, los maestros de escuela dominical son los que tienen que estudiar y prepararse, sino que toda la iglesia en su conjunto. Los hombres, las mujeres, los hermanos y las hermanas son todos llamados a crecer en la gracia del Señor Jesucristo, pero también en el conocimiento de su persona y en el conocimiento de su palabra. Hoy en día en el mundo abunda la idea de lo relativo, del a mí me parece esto, yo opino aquello, pero nosotros que somos hijos de Dios y queremos abrir la palabra de Dios para enseñarla, para comunicarla, no podemos entrar en ese juego. Porque la Biblia, hermanos, se trata de lo que Dios dice, no de lo que me parece a mí o le parece a algún hermano, no de la opinión que cada uno pueda tener, sino que es lo que Él dice, que es siempre la verdad. Cuando no se estudia la palabra de Dios coherente y concienzudamente, por lo general se cometen errores de interpretación. Y estos errores pueden ser leves a veces, pero en ocasiones pueden ser catastróficos para la iglesia. Y más aún para aquellos nuevos creyentes que están en el camino del Señor. Qué lamentable es saber que teniendo la posibilidad de capacitarse, de prepararse, hay muchos cristianos que no lo hacen, que prefieren ocupar ese tiempo en otras cuestiones. Hoy día es un tiempo peligroso, es un tiempo difícil en lo espiritual. En el mundo proliferan las religiones, las sectas, las filosofías humanas, las huecas sutilezas, como decía el apóstol Pablo. Y todo ese sistema solo tiene como objetivo tapar la verdad de Dios, ocultar la luz del Evangelio. Por eso el creyente tiene que entender cuán necesario es el poder prepararse. Repito, no solamente para estar detrás de un púlpito, sino para la vida diaria. Gracias a Dios, Él provee siempre herramientas para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra fortaleza y para que podamos seguir tras los pasos del Señor Jesús. Pero es bueno destacar lo que hacían estos hombres, la actitud de ellos. Esos hombres del Antiguo Testamento, hombres fieles, hombres que amaban a Dios y se preparaban para su servicio, hombres que querían ser utilizados por Dios. Y hermanos, Dios sigue buscando aún esos hombres y esas mujeres fieles,
hombres y mujeres valientes que, a pesar de la apostasía actual, tengan en su corazón el deseo de prepararse para servirle de la mejor manera. Por eso no desaprovechemos las oportunidades que tenemos de conocer, de aprender más de su palabra. Otro punto que quisiera resaltar en este primer versículo y en el versículo número 2 es la iniciativa. La iniciativa que tuvieron estos muchachos, los discípulos de los profetas, una iniciativa de expansión. Ellos se dieron cuenta que había un problema, se dieron cuenta que había una necesidad y rápidamente se organizaron y planificaron una solución. Y además se ofrecieron para la tarea. Y esta es la actitud que debiera tomar la iglesia hoy en día también. Los hijos de los profetas, ante el problema, no se hicieron los desentendidos. Ante la necesidad, no miraron hacia otro lado, ni tampoco pusieron excusas para no trabajar. Más bien asumieron la responsabilidad y pusieron manos a la obra. ¡Qué buena predisposición! La misma predisposición tenemos que tener hoy en día para las tareas de la iglesia. Y no solamente me refiero a iglesia como cuerpo físico local, sino a la obra del Señor en general. Hermanos, hay muchísima tarea. Ya dijo el Señor Jesús, la mies es mucha y los obreros pocos. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y saben, podemos hacer eso y podemos hacer un poquito más todavía. No solamente orar para que el Señor envíe obreros a la mies, sino nosotros mismos ser esos obreros. Hacer lo que esté a nuestro alcance. De hecho, el consejo bíblico es ese. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. El Señor no obliga a nadie a hacer algo para cual antes no lo haya capacitado. Y aquellas cosas que están a nuestro alcance el poder hacerlo, debiéramos hacerlo. No quisiera pasar por alto también la enseñanza que encontramos implícita en estos versículos sobre la estima, la consideración a quienes nos lideran en cuanto a lo espiritual, a quienes están en posición de autoridad en la iglesia, autoridad que ha sido delegada por Dios. Nuevamente, fijémonos, los alumnos de los profetas tuvieron una idea, tuvieron un proyecto y notamos que ellos no fueron por su propia cuenta y comenzaron a realizar algo sin antes avisarle a nadie. Como se dice hoy, para que se entienda mejor, ellos no se cortaron solos con su idea. Ellos no alegaron tener un llamado divino, especial o particular para algún tipo de tarea. Hoy se escucha mucho. El Señor me habló. El Señor me mandó a hacer esto. Pero vemos que estos discípulos de profetas, si bien encontraron una solución y planificaron la manera de trabajar, no lo hicieron sino hasta que pudieron presentar esa inquietud, esa idea, el sentir de sus corazones a Eliseo, el profeta. Y esperaron su respuesta, la que sabemos que fue afirmativa. Y vemos que en la iglesia se debe proceder de esa manera. Nadie ha sido llamado a ejercer un ministerio de llanero solitario en la iglesia. Antes de realizar alguna tarea, algún ministerio en la obra del Señor, siempre lo correcto es
exponer ese sentir, exponer esa idea, presentar el proyecto, si se quiere, a los ancianos para que ellos lo tengan en consideración. Y lógicamente, orar y esperar la respuesta del Señor. Quizás alguno diga, pero los ancianos no son dueños de la iglesia. Y tiene razón, los ancianos no son dueños de la iglesia, pero sí son colocados en esa posición de autoridad por el Señor de la iglesia. Y la función de ellos es guiarnos, corregirnos, alentarnos e instruirnos. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, se nos exhorta a obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Por eso, hermanos, no debemos ignorar ni pasar por alto los consejos de los ancianos a la hora de pretender nosotros asumir algún ministerio. Porque honrando a nuestros ancianos también estamos honrando y dando gloria a nuestro Señor. Avanzamos al verso 3 y 4 y leemos nuevamente. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Verso 4. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. En esta sección vemos que los alumnos le piden a Eliseo que los acompañe, y el profeta accede de buena gana. Entendemos que los profetas consideraban que el hecho de contar con la presencia física del profeta Eliseo, su maestro, les garantizaba la guía y la bendición de Dios. Y esto no era porque lo idolatraban, sino más bien porque conocían la intimidad personal de Eliseo con Dios. Y también conocían cómo Dios utilizaba grandemente a Eliseo. Entonces para ellos resultaba una enorme ventaja contar con su presencia. No olvidemos que en el tiempo de la ley, en la dispensación de la ley, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en los siervos de Dios, sino que lo hacía solo temporalmente. Esto me lleva a pensar cuánta diferencia hay entre la actualidad, la dispensación de la iglesia o de la gracia, si se quiere, con esa dispensación en la cual vivían estos hombres en la ley. Hoy no dependemos, no tenemos la necesidad de un profeta que nos acompañe. Si bien hay hermanos que son de gran bendición con su presencia, que son de gran aliento, que son de consuelo y son de edificación, el cristiano no debe olvidar que puede contar con la presencia de alguien mayor las 24 horas del día. Y obviamente me estoy refiriendo al Espíritu Santo, del cual, según su palabra, somos templo. Y esto es algo maravilloso, algo que va más allá de nuestro entendimiento. ¿Por qué lo digo? Porque el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es el mismo Dios que hizo el mundo. Aquel Dios maravilloso que hizo el universo entero, las millones de estrellas y las galaxias. Aquel Dios maravilloso del cual la Biblia misma dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, es el que habita en el cristiano. Y esto es un pensamiento tremendo. Como les decía, no se puede explicar. Ese Dios está con nosotros las 24 horas del día. Y está
cuando trabajamos con gozo y fervor en su obra, pero también está cuando fracasamos, cuando fallamos y caemos. Así es, querido hermano, Dios no se aleja de algún hijo suyo que haya caído, más bien está esperando a su lado para poder restaurarle en cuanto su hijo pida auxilio. Damos gracias a Dios por los grandes siervos, los grandes hermanos que son de gran bendición para nuestras vidas, pero también damos gracias a Él mismo por su compañía completa, siempre. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si no olvidáramos que Dios está siempre con nosotros? Cosas que hacemos que son vanas e inútiles, las dejaríamos de lado para hacer las cosas que tienen provecho eterno. Si empezáramos a recordar y a tener presente siempre que la presencia de Dios es real y continua en cada creyente. Y vale la pena mencionar que la presencia de Dios no tiene que manifestarse en un sentimiento. Quiero decir, no hay que sentir nada especial. No hay que sentir algo raro en mi interior para corroborar que Dios está conmigo, con el Hijo de Dios, con el creyente. La relación con Dios, nuestra relación con Dios, no la podemos basar en los sentimientos que van y vienen a su antojo. Nuestra relación es por la fe, y por la fe creemos lo que Él ha dicho en su palabra. Aquello que dijo el Señor Jesús a sus discípulos antes de partir hacia los cielos, sus palabras, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, todos los días, hay que creerlo. Es una cuestión de fe, hermano, yo creo en esas palabras. Yo creo lo que dijo el Señor Jesús. ¿Y vos? ¿Le crees a Jesucristo? ¿Le crees a Dios que Él está con vos todos los días a pesar de que a veces pareciera que no, nos pareciera? ¿Cuántas veces en los momentos de alegría no nos acordamos de Dios, pero Él está presente? En los momentos de tristeza y de dificultad, sí nos acordamos de Dios, e igual Él está presente siempre. Es una maravilla su presencia en nuestras vidas. El creyente que puede entender esto es un creyente que puede disfrutar del gozo y de la paz del Señor plenamente. Es un creyente que se dio cuenta que Él está en la mano de Dios y que de ese lugar nada ni nadie lo puede arrebatar. Y es un creyente que se dio cuenta que estando en la mano de Dios, todas las circunstancias ayudan a bien a los que, conforme a su propósito, han sido llamados por Él. Los hijos de los profetas hicieron bien en convocar a Eliseo para que los acompañe. Ellos necesitaban su guía, su dirección, su presencia. Lo mismo que necesitamos los cristianos hoy de Dios, su guía, su dirección y su presencia. Porque sin su presencia no somos nada, hermanos. Sin su presencia no podemos hacer nada. Todo lo que podemos hacer en su obra es porque Él lo permite, es porque Él nos capacita y es porque Él nos da las fuerzas para hacerlo. Por eso tampoco podemos pretender llevarnos los laureles nosotros cuando colaboramos haciendo algo. Si tan solo somos instrumentos en su mano. Más bien deberíamos decir como Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo cada vez me haga más chiquito. Continuamos con el pasaje. Leemos del verso 5 al verso 7, ya la última porción
de este pasaje. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: «Ah, Señor mío, era prestada». El varón de Dios preguntó: «¿Dónde cayó?». Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: «Tómalo». Y él extendió la mano y lo tomó. Como les decía, llegamos a la parte central del pasaje, a mi parecer. La parte sobrenatural. Hay un milagro en esta sección. Abro un paréntesis. ¿Sí? Me parece correcto aclarar que no hay ningún significado oculto para la interpretación de este milagro. Quiero decir que cuando leemos que Eliseo realiza el milagro de hacer flotar una pesada hacha de hierro en el agua del río, literalmente eso es lo que sucedió y eso es lo que significa. Y digo esto porque hay supuestos maestros que tratan de alegorizar, o mejor dicho, alegorizan los hechos, los prodigios, los milagros que están narrados en la Biblia. Y les dan interpretaciones místicas a las cuales, con razón, solo ellos pueden acceder a esas interpretaciones. Pero también hay supuestos maestros en el otro extremo, maestros que dicen o que tratan de minimizar los hechos milagrosos narrados en la Biblia. Por ejemplo, para darles un ejemplo, hay algunos que dicen que Eliseo corta una madera y hace una suerte de pesca, metiendo el palo en el río, metiéndolo en el ojal del hacha y levantando el hacha. Eso es cierto, hay algunos que se dicen maestros y enseñan de esta manera. Pero nosotros, hermanos, entendemos que la Biblia es literal. Y bajo esta premisa es que la interpretamos. Y esto, aunque sea un milagro, un hecho portentoso, algo que comúnmente no hace la naturaleza, de ahí igual podemos sacar una aplicación espiritual, una enseñanza para nuestras vidas. Y lo vamos a intentar hacer en este pasaje. Cierro paréntesis. Tenemos entonces a un grupo de personas unidos, trabajando con entusiasmo a la orilla del río Jordán. Y de pronto, a alguien se le cae el hacha en el río. La palabra hacha en el hebreo utilizada acá significa hierro cortante, por lo que entendemos entonces que este muchacho, que este discípulo de profeta, no perdió el hacha entera, sino que perdió la parte útil del hacha, el hierro afilado, quedándose con el mango en la mano. Pero también nos surgen preguntas. ¿Cómo es posible que se haya podido llegar hasta ese punto? Digo, ¿cómo no se dio cuenta que el hacha se estaba aflojando? Aquellos que han utilizado este tipo de herramientas de mano saben que con el uso se produce un desgaste. Es como que la herramienta va avisando que en cualquier momento se sale. Y si continúan utilizando esa herramienta en ese estado, tarde o temprano, se va a desarmar, se va a perder. Y esto es lo que sucedió a este muchacho. Y quiero que nos detengamos un instante en este cuadro y que podamos hacer un paralelismo de nuestra vida espiritual con este cuadro.
En primer lugar, podríamos sacar una enseñanza de este pasaje. La importancia, hermanos, la importancia de estar atentos y realmente involucrados en cada una de las tareas que asumimos en la obra del Señor. Repito, la importancia de estar atentos y realmente involucrados en cada una de las tareas que hemos asumido en la obra del Señor. Quiero decir que el servicio al Señor, nuestro servicio al Señor, no puede ser un servicio a medias. No puede ser un servicio desganado, sin ganas, o un servicio flojo, como el hacha de este muchacho. Porque si estamos haciendo así, es evidente que no está bien lo espiritual en nosotros. Y si seguimos adelante tratando de servir al Señor así, tarde o temprano, la tibieza espiritual nos llevará al fracaso. Y esto nos va a dejar inútiles para cualquier tipo de ministerio. Este muchacho a la orilla del río, de pronto se quedó sin herramienta. Y se dio cuenta que sin su hacha él no podía hacer nada. No podía avanzar. Se dio cuenta que la falta de su herramienta lo dejaba inútil para el trabajo. ¿Y ahora qué iba a hacer? ¿Había algo para hacer? Sí, había algo para hacer. Y este muchacho lo hizo. Él clamó a quien podía ayudarle. Y ese sincero clamor tuvo su respuesta. Eliseo escuchó la angustia de este muchacho. Fue hacia el lugar en donde se había caído el hacha y se produjo un milagro. Aquello que no es natural tuvo lugar. Un hacha de hierro flotando. Yo creo que este muchacho debe haber quedado, obviamente, anonadado, maravillado al ver este milagro, este prodigio. Y creo que no se habrá olvidado nunca más de ese día. Este muchacho, este humilde profeta, aprendió la lección de estar atento mientras realiza un trabajo para Dios. Pudo así estirar su mano y tomar el hacha. Y no lo dice la Escritura, pero seguramente siguió trabajando con ganas en esa obra que se habían propuesto. Podemos decir que esta historia tiene un final feliz. Pero esto es lo que dice la Biblia. Pero quiero que vayamos a nuestra historia ahora, a nuestro presente, y nos comparemos. Quizás en esta mañana alguno se examine en su interior y reconozca que hay cosas en su vida espiritual que poco a poco se están aflojando, como el hacha de este muchacho. Quizás alguno se examine hoy en su interior y reconozca que en este tiempo de no presencialidad de la iglesia, las cosas que antes parecían estar bien firmes, hoy no lo están tanto. Y están a punto de desarmarse por completo. ¿Será que la oración se ha aflojado en este tiempo? ¿Será que el estudio bíblico, la lectura de la Biblia, se habrá aflojado en mi vida? ¿Será que la comunión íntima con el Señor se habrá aflojado? Aquella hermosa comunión que teníamos, aquel hermoso tiempo de intimidad con su palabra, ¿se habrá aflojado? ¿Se habrá aflojado la santidad
¿Se habrá aflojado la pureza sexual en este tiempo de no presencialidad de la iglesia? Si algún hermano se da cuenta de que las cosas en su vida se están aflojando, el consejo de Dios es que hagas un alto. Que hagas un alto y que afirmes esas cosas que están a punto de caerse. Para no seguir adelante y se torne en algo peor. Para no terminar lamentándote luego por no haber obedecido a tiempo al consejo de la palabra de Dios. ¿Hay algo flojo en tu vida en este tiempo? Aún es momento de poder afirmarlo. Pero quizás también haya alguien viendo este video que crea que su hacha se perdió definitivamente. Alguien que haya perdido totalmente la esperanza y crea que no existe solución para su vida. Querido amigo, en este día quiero decirte que Dios, ese mismo Dios que estuvo con el profeta Eliseo y que levantó ese hacha, ese mismo Dios hoy quiere también escuchar tu clamor. Ese mismo Dios está ansioso de darte una vida nueva. Si arrepentido le confesás tus pecados y crees que Jesucristo murió y resucitó para salvarte. Ese Dios no sabe de cosas imposibles. Ese Dios que sacó a flote la pesada hacha del agua, también puede sacar a flote tu vida de las profundidades del pecado en el que estés. Y lo puede hacer hoy mismo. Esa es la propuesta de Dios para tu vida, querido amigo. Anímate. No dejes pasar esta oportunidad, porque no sabes si puede ser la última. Hacé hoy mismo de Jesucristo tu único Señor y tu único Salvador. Y a partir de que lo hagas, vas a ser hijo de Dios para siempre. Y vas a poder disfrutar de sus bendiciones. Espero que el Señor nos bendiga a todos con la exposición de su palabra. Amén. Perdido, errado.
mi ser, a ti, Señor, es muy fácil decir, no tan fácil hacer. Al despertar decidiré tomar mi cruz y seguirte, oh mi Cristo. Toda mi vida es tuya, siempre te alabaré, siempre serás mi Rey y mi Dios. Toda mi vida rindo delante de tus pies, siempre serás mi Rey y mi Dios. Siempre serás mi Rey y mi Dios. Soy paz para obedecer, todo tu amor derramado en mí me da la fuerza para seguir. Hoy puedo decir que toda mi vida es tuya, siempre te alabaré, siempre serás mi Rey. Toda mi vida